un youtuber, un instagramer, Sí. vos le hablás de igual a igual al presidente de la nación, porque tenés las herramientas para hacerlo. Y eso mismo pasa en el aula, porque en el aula el profesor que tenía el monopolio del conocimiento decía, bueno, esto es así. Yo agarro y miro en 5 minutos y le pregunto a ChatGPT y quizás ChatGPT me dice que no es así. ¿Y quién tiene la razón? ¿Y dónde está la información? ¿Y quién tiene el poder? Al final del día, lo que estamos discutiendo es poder. Que hoy, si no querés chicken or pasta, podés pedir por Rappi una tercera opción. Y si no, fíjate lo que le pasó a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo, que le apareció Milei por el medio. Todo el mundo te dice, che, pero yo no lo vi venir. No, vos no lo viste venir desde la oferta, porque no estabas pensando que ya no ordena más el mundo la oferta, lo ordena la demanda. Y si vos no das una respuesta o una variable que la sociedad esté demandando, alguien la va a dar. Así como el Congreso, que tiene comisiones muy largas, los partidos son una herramienta vieja. Tenemos que encontrar vehículos que sean más ágiles, que nos permitan cambiar más rápidamente la lógica, ¿no? Más dinámicos. En tiempos donde la demanda ordena la oferta, la sociedad ordena la política. Las élites tienen mucho menos poder. Es mucho más interesante estudiar qué está pasando en la sociedad, estudiar qué les está pasando a los políticos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de hablar por primera vez, de recibirlo aquí en nuestros estudios a Damián Arabia. Damián, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿te mojaste? ¿Cómo te llevas con la lluvia? No me mojé tanto, me bajé del auto, así que no me mojé tanto. Lo único que estaba buscando el timbre que no lo encontraba, ahí caí alguna gotita, pero no soy muy feliz de la lluvia, no soy fanático, ¿no? ¿Viste esa gente que te dice, che, qué bueno, mirá qué lindo el día que llueve? No, a mí dame sol, dame calorcito. ¿No te gusta la lluvia, estar tapado? No. Lo detesto. Y tengo un tema de que casi te diría que los días grises no es que me deprimen, pero están por ahí. Okay. Necesito mucho el sol. Soy una persona. No me molesta tanto el frío. Me molesta la ausencia de sol. La ausencia de sol. Sí. ¿Y cómo te llevas con tantas horas encerrado en el Congreso, por ejemplo? Terrible. No sabes lo que es. Pero además no es solamente estar encerrado ahí, la falta de luz. Hay un aura de algo que no ahí adentro no está bien. Te tira para abajo, ralentiza los tiempos. Vos decís, el mundo está girando, sos optimista, pasan cosas maravillosas y ahí adentro es una cosa, te chupa la energía. Claro. Es una cosa que te chupa la energía. Ahora vamos a hablar un poco, obviamente, sobre tu libro, No me rompan las pelotas, que me parece un título espectacular, título para poner pip. Es gracioso cuando la gente lo va a comprar a alguna librería o así. Le dice, es muy difícil de dedicar el libro, ¿viste? De dedicar, sí. Cuando yo lo escucho, a veces escucho la otra vez en la Feria del Libro que estaba la presentación, estaban en el stand de Galerna y le decía una pareja, su pareja, digamos, le decía, mira, te lo voy a comprar, te lo voy a poner en la mesita de luz. Sí. Como un recordatorio. Como un recordatorio, sí. ¿Cómo arrancó la idea inicial de escribir el libro? ¿Nació por la idea? ¿Nació por una inquietud personal? ¿Nació porque querías escribir un libro? ¿Por dónde fueron los primeros pasos? Mira, en realidad arrancó durante la pandemia. Uh-huh. Estábamos todos encerrados, era de los peores momentos, ¿no? Para una persona que le gusta el sol y que le gusta el exterior y el salir, el sociabilizar, era exactamente lo contrario. Y poco a poco es como que se iban abriendo algunos vértices para que pudiéramos salir de algunas maneras, medio, digamos, de manera no del todo clara. Entonces uh-huh. Tenías que salir por ahí con una bolsa de supermercado para hacer de cuenta que ibas al supermercado y en realidad estabas sacando a pasear al perro, nada más. Y empecé a ir a caminar al parque. Primero iba solo, después iba con una amiga mía que hoy es diputada nacional, Sabrina Esmelled. Y cuando hacíamos esas caminatas en el parque, yo pensaba en toda esa situación que estábamos viviendo de falta de libertad, ¿no? Y lo que significaba el encierro, lo que significaba pasar casi a la clandestinidad por ir al parque. Acordate lo que fue ese caso tan terrible de esa mujer que falleció hace poco, Sarita, uh-huh. que se la llevan con su reposera. La mina estaba ahí tomando sol con la reposera. Y ahí empecé a pensar en el libro, ¿no? Y me senté varias veces a escribir, no lo arrancaba, intentaba, no lo arrancaba. Y hubo un momento
en ese proceso entre la pandemia y que terminaba la pandemia, que yo pensaba que había mucha gente que no nos estaba entendiendo a para ponerle una gran categoría a los sub-30 y muy particularmente que no estaban entendiendo a los que tenían 17, 18, 16, que estaban sufriendo lo que significaba sus primeros años de vida adulta, que es recibirse en la escuela, irse de viaje egresados, su primer trabajo, su primer noviazgo, todo eso, o el primer año de universidad, y que no entendían lo que significaba que los encerraran de esa manera. Y ahí empecé a escribir. Y terminé en un lugar de tratar de interpretar, escuchando, pero tratar de interpretar a esa... Yo le digo generación, no es exactamente una generación, pero para ponerle un título y hacerlo fácil, le digo generación verdad. Tratar de interpretar a esa generación verdad y qué quería esa generación verdad. Y bueno, la proclama es que no le rompan las pelotas. Que no le rompan las pelotas. ¿Y por qué? Te quiero preguntar concretamente por el formato. ¿Por qué concretamente un libro y no una serie de podcasts, un documental? Porque viste que hoy en día uno podría ser prejuicioso y decir los jóvenes no leen libros. Pero sí. ¿Por qué decidiste un libro? Bueno, yo empiezo el libro diciendo que tengo el primer desafío es que no me van a leer. Que le estoy escribiendo a una generación que no me va a leer. Después pensé que en realidad... Si llegás a la página 50 hay un premio. Claro, hay un premio, te juro, había como incentivo. Sí. No, y después pensé que en realidad 2 o 3 cosas, ¿no? Lo primero era... Los estaba describiendo a ellos, pero no necesariamente estaba escribiendo para ellos. Claro. Sino que estaba escribiendo para otras generaciones que sinceramente intentan entendernos. ¿Cuántos años tenés? Yo entro 34. Yo entro y salgo, ¿no? De ese lugar que me siento ajeno, porque no pertenezco a esa generación que estoy describiendo, pero por momentos me siento más parte de ellos que de mi propia generación. Yo siento que, no sé, los que estamos en los 30s, tenemos como otras categorías que ellos lo tienen mucho más resueltos, y por eso digo, bueno, entro y salgo de esa generación. Y por otra parte, porque creía que alguien les tenía que escribir. Y por más que ellos, muchas veces sí, es verdad, prefieran ver un documental o una serie de Netflix o algo en YouTube o escuchar un podcast, había que dejar en algún lado anclado esa información que fuera, si se quiere, en un formato antiguo, pero más sólido, ¿no? Okay. Más sólido, menos efímero. Cuando uno habla, a mí me pasa mucho porque doy discursos en el Congreso, es esa famosa frase de las palabras se las lleva el viento. Sí. Y uno podría decir, bueno, pero ahora está grabado, así que no es tan fácil. Pero no es lo mismo que la palabra escrita. La palabra escrita es como tiene sobre otro roca, peso, ¿no? sí. Tiene otro peso. Sí. La podés meditar con otros tiempos. Sí. No sé si... ¿Qué pensás con esta reflexión que te voy a compartir? Es muy personal. Yo siento que somos una generación, los nacidos después del 95, que es mi caso puntual, pero también creo que incluye el tuyo. Somos la primera generación donde no sabemos a quién pedirle respuestas. Yo tengo hermanos mayores de 40. Me pasa que me llevan 12 años mis hermanos. Y cuando comparo su adolescencia y la de mis primos, que me llevan 20 incluso, tengo primos más grandes, encuentro que su mundo giraba más en torno a el barrio, la ciudad y en todo caso la provincia, y era todo un caso si se fue a vivir a otra provincia, ¿viste? Como un montón. Y hoy en día me pasa que si yo le quiero preguntar a mi viejo sobre la inteligencia artificial, no yo, vamos a un pibe de 15 años. Sí. Papá, ¿cómo funciona esto de VO3? Papá, está mal machetear, pero mirá ChatGPT, yo le pido un trabajo práctico y me lo hace enseguida. Neoliberalismo, yo le pregunto y me lo responde rápido. Sí. Y el padre capaz no sabe explicar por qué hoy está bien estudiar o por qué está bien estudiar matemática. Una respuesta tan simple, ¿para qué me sirve esta información o procesarla? ¿Crees que pasa eso, que no sabemos a quién consultarle y que estamos medios vacíos de liderazgo, si se quiere? Yo creo que no es que no sabemos a quién consultarle, no hay a quién consultarle. No hay a quién consultarle. Yo esto lo digo en el libro, hablo de precisamente, vos das un ejemplo que yo lo uso muy claramente y muy nítidamente con mi viejo, ¿no? Mi viejo creció en un barrio, en su casa, a 2 cuadras de su casa estaba su escuela, a otras 2 cuadras de su casa estaba el taller donde laburaba mi abuelo,
y tenía el club, la canchita de fútbol, la tenía a 1,5 cuadras y la iglesia estaba a 4 cuadras. Y el mundo transcurría ahí y mi viejo salió del país a los 30 y tantos años por primera vez se tomó un avión y era toda una novedad, digamos, porque no era tan fácil, tan sencillo. La información con la que él contaba, la velocidad de esa información, la capacidad de ver el mundo se amplió, pero se amplió porque cualquier cosa para nosotros es posible. O sea, yo hoy agarrás y decís, bueno, estás hablando en este momento, estás acá en Buenos Aires, pero haces una videocall con alguien que está, qué sé yo, en China, y comprás algo que lo comprás por Amazon, que por ahí te viene o de Estados Unidos, o comprás por Shein, que viene de China, y en 5 minutos sacás un pasaje de avión. Nunca en la vida fue tan barato moverse, tan fácil, tan rápido. Entonces ese mundo ampliado, que es un mundo claramente mucho más grande, tiene la característica de que nunca jamás los saltos generacionales fueron tan grandes. O sea, siempre hubo saltos generacionales, pero nunca fueron tan grandes. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vos heredabas todo el tiempo cosas, ¿no? La heladera de tus padres, o la televisión de tu hermana, o hoy todo eso es anacrónico. Es algo totalmente antiguo, porque cada cosa es una cosa nueva y muy rápidamente, una vez que perdiste el hilo, te desenganchaste de la cadena. Y hasta a mí me pasa a la inversa. Por ejemplo, yo no sé usar un celular que no sea de iPhone. No lo sé hacer, te juro. Parezco mi mamá con el celular, claro. Pero claro, me pongo con el sistema operativo de Android y no lo sé usar. Permitime hacerte un chiste, un problema muy palermitano. No, white people problem, está clarísimo. Pero lo que te quiero decir es, también nos pasa a nosotros, claro, nos desenganchamos del otro lado. No es un problema de quién sí y quién no. Es un problema de desenganche. Te perdés en la cadena. Es decir, porque dejás de hacer una cantidad de cosas y dejás de conectarte con cosas. Y volviendo entonces a tu pregunta, que me parece central, yo estoy bastante convencido de que es una generación que tiene la necesidad de ser autodidacta, de no tener a quien consultarle, como vos bien decís, estas herramientas. Y a mí me parece que ahí hay un punto clave, que es cómo empieza a aprender. Siempre antes el conocimiento y la información eran unilaterales, ¿no? Entonces, desde la época de las cavernas, vos tenías alguien que pintaba y alguien que veía esa pintura. En la época de los liderazgos, si querés, monárquicos o feudales, un señor feudal o un rey que estaba en un castillo, un pueblo que en definitiva le llegaba la información que le llegaba, hasta el siglo de masas o los liderazgos de masas del siglo pasado. El líder en el balcón y el pópulo en la plaza escuchando a ese líder. Hoy esa información no solo no es unilateral, no solo es, digamos, que va en ambos sentidos, sino que va en muchos sentidos al mismo tiempo. Un youtuber, un instagramer, sí, vos le hablás de igual a igual al presidente de la nación, porque tenés las herramientas para hacerlo. Y eso mismo pasa en el aula, porque en el aula el profesor, que tenía el monopolio del conocimiento, decía, bueno, esto es así. Yo agarro y miro en 5 minutos y le pregunto a ChatGPT, y quizás ChatGPT me dice que no es así. ¿Y quién tiene la razón? ¿Y dónde está la información? ¿Y quién tiene el poder? Porque claro, al final del día lo que estamos discutiendo es poder. Motivo por lo cual yo estoy convencido de que esta generación es una generación mucho más autodidacta, que no tiene como vos bien decís, a quién consultarle, pero que en esa lógica de no tener a quién consultarle se hace mucho más fuerte. Te quiero llevar a que pensemos en esta generación y la democracia y la política, que es algo fundamental, pero antes, para introducirnos ahí, háblanos del concepto chicken o pasta, porque me parece fundamental para empezar a meternos de ahí. Sí, bueno, chicken or pasta es el viejo mundo, ¿no? Es decir, el mundo de las opciones. Lo aclaramos para los ansiosos. Si quieren saber de qué hablamos, lean el libro. Tienen que leer el libro, sí. Chicken or pasta es el mundo antiguo en el cual las opciones estaban limitadas por la oferta, ¿no? Entonces, y esto pasaba si vos querías ir a comer una hamburguesa, tenías un restaurante del barrio, un bodegón del barrio, ibas a ese bodegón del barrio, que no eran 20, era uno, y en ese uno
la hamburguesa era como la hacía el dueño del bodegón. Y el dueño del bodegón te decía, esta hamburguesa es pan, carne... Al punto que él te lo al daba. punto que él te lo daba, con lechuga, Sí, sí, sí. tomate y toma algo de ketchup si tenía ketchup, y fin. Bueno, ese mundo no existe más. Que es el mundo del chicken or pasta, cuando vos te subís a un avión y te dicen chicken or pasta. Y si no querés chicken or pasta, no comés y no tenés alternativa. Ese mundo que era ordenado por la oferta, hoy no existe más porque es ordenado por la demanda. ¿Por qué es ordenado por la demanda? Porque si yo quiero una hamburguesa con pan de queso, pero la carne que en vez de ser de vaca sea de pollo o sea vegana, y en vez de tener cheddar tenga mozzarella, y en vez de tener lechuga tenga solo tomate, y en vez de tener ketchup tenga mostaza, alguien me la va a ofrecer porque lo voy a pedir por pedido ya, por Rappi, porque tengo un montón de ofertas alrededor mío. Eso mismo le pasa a la democracia. Y eso mismo le pasa al viejo sistema que era de partidocracia, ¿no? Tenías dos partidos, la derecha y la izquierda, peronistas y radicales, republicanos y demócratas. Y fin, ese mundo no existe más. Porque hoy, si no querés chicken or pasta, podés pedir por Rappi una tercera opción. Y si no, fíjate lo que le pasó a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo, que le apareció Milei por el medio. Y todo el mundo te dice, che, pero yo no lo vi venir. No, vos no lo viste venir desde la oferta, porque no estabas pensando que ya no ordena más el mundo la oferta, lo ordena la demanda. Y si vos no das una respuesta o una variable que la sociedad esté demandando, alguien la va a dar. Pero ¿cómo en una generación hiperindividualista que tiene naturalizado el concepto de quiero comida, la pido por una aplicación, quiero un noviazgo, la pido por una aplicación, pero la puedo buscar. Sí. Lo que sea lo puedo pedir, está a un clic de distancia lo que yo quiera. Paréntesis, porque siempre está el extremista que dice, bueno, pero en África estamos hablando obviamente de una situación para gente quizás de clase media en adelante, ¿no? Estamos pensando para esa realidad, sabemos que hay casos extremos y demás, pero para ese tipo de mundo, para una juventud hiperindividualista, ¿por dónde empezamos a pensar la democracia? Yo creo que hay que partir de un concepto que es básicamente que las identidades y los espacios de pertenencia no existen más. Es decir, las identidades como las conocíamos. Vuelvo al caso de mi viejo. Mi papá de un determinado barrio con determinadas características, un barrio obrero, clásico, si querés, católico, de determinada cuadra. Bueno, vos ya sabías cómo votaba, cómo pensaba, en qué creía, lo que hacía. Esa identidad no existe más y yo siempre cito el mismo ejemplo. Trump, cuando jugó la primera vez para candidato a presidente, él digamos, prácticamente no sacó ningún voto de la comunidad negra de Estados Unidos, mientras que en la última elección sacó 3 de cada 10 votos. Y vos decís, ¿y qué pasó en el medio? Trump es el mismo, pero lo que no es lo mismo es la idea de la identidad. Entonces no es lo mismo ya tal cosa como el votante negro. Lo mismo te puede pasar con los votos de las mujeres, los votos de los gays, los votos de los colectivos. Es decir, se descolectiviza la sociedad, se pierde la identidad pura y dura y volvemos a ¿cómo es una hamburguesa? Bueno, una hamburguesa puede ser con carne así o con lechuga así o el pan así. Bueno, lo mismo pasa con las personas. Vos podés ser vos recién decías, bueno, muy de palermitano, ¿no? Bueno, eso que en alguna época existía, hoy no existe más, porque adentro de Palermo tenés un montón de lógicas distintas. Por supuesto, uno arrastra como un imaginario colectivo o conceptos. Entonces, lo primero es aceptar que las identidades y por ende los colectivos no existen más, porque no representan más. Y esto lo podés ver muy, muy clara y muy nítidamente y yo lo discuto bastante. Por ejemplo, marchas LGBT y ves banderas de Palestina. Y yo les digo siempre, muchachos, vayan a tratar de vivir libremente su sexualidad en Palestina, a ver cuánto tiempo duran. Y ahí tenés una contradicción clara y nítida. Y vos decís, ¿y por qué? Bueno, porque hay una hipersegmentación, hay una hiperindividualización. El individuo que retorna a ser individuo, tiene características concretas que son distintas a las de otro individuo. Para mí el desafío de esta nueva democracia hipersegmentada, descolectivizada y con pérdida de identidades
es encontrar los nuevos espacios de pertenencia, que son distintos a los anteriores. Ya no es más la comunidad, por ejemplo, católica, o ya no es más la comunidad que del barrio obrero o del barrio ricachón de no sé qué. No, pasó hace poco, ¿viste? El voto evangélico, cuando Milei fue a una iglesia y muchos salieron a decir, está buscando el famoso voto evangélico. Claro, esa lógica es una lógica que vos decís, no existe como tal. Lo que sí existen son intereses más hipersegmentados. Y te doy un ejemplo concreto. Mi mejor amiga, que tiene muy en claro que no quiere tener hijos y que te dice yo no voy a tener hijos, ella, bueno, hace un año que tiene un perro, Rocky, que es lo más, y se junta con mamis y papis de los perros en la plaza. Claro. Y vos decís, para alguien eso puede ser tonto, o puede ser superfluo, o puede ser, no le digamos de esa manera. Y esa es su realidad. Eso es lo que ella cree, eso es como ella vive, y eso es lo que ella siente. Y para ella, su perro es su hijo, y le destina tanto o más dinero de lo que le puede destinar quizás una persona a su hijo, a su hijo biológico o humano. Entonces, entender que ese mundo cambió, y dicho sea de paso, las cifras de las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires lo demuestran. Hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires más mascotas que hijos. Entonces, si no entendemos que ese mundo cambió, que ese mundo sobre el que tratamos de construir identidades y espacios de pertenencia no existe más, bueno, va a ser difícil el nuevo encuentro democrático. Yo creo que podemos encontrarnos, primero, a partir de nuevos espacios de pertenencia, y segundo, sobre todo, a partir de una nueva lógica. Que la nueva lógica es con un respeto de verdad irrestricto sobre el proyecto de vida del otro. Y bueno, y nos encontraremos y nos gustará lo que nos guste del otro, y no nos gustará. Y también está bien permitirle al otro decir, che, mira, la verdad yo no estoy de acuerdo con esto. Pero en algún momento hay que, por ejemplo, en el Congreso levantar las manos. En algún momento hay que ponernos de acuerdo. Me pasa mucho, estoy participando en un programa de debate político donde estamos, si se quiere, representados la derecha contra la izquierda, esos viejos binomios, y no nos podemos poner de acuerdo en quién genera el trabajo. Entonces, y no me quiero imaginar vos. Pero si ya desde esa base, ¿cómo se legisla? Porque tu amiga que no quiere tener hijos, el que quiere tener hijos, en definitiva, toda la comunidad puede tener diferentes visiones, pero en algún momento hay que definir, ¿estamos de acuerdo con que matar está bien, sí o no? ¿Vamos a meter en cana al que asesina, sí o no? Son debates que, digo, parecen vacíos, pero en algún momento se debate absolutamente todo. Sí. Entonces, ¿cómo en esta hipersegmentación, en este hiper, yo creo que sí, yo creo que no, encontramos acuerdos? Porque en algún momento hay que definir. A mí me parece que la respuesta emana más de la propia sociedad que de las élites gobernantes. Y eso es muy importante. Yo creo que todos los líderes y todos los dirigentes, legisladores, qué sé yo, que no logren interpretar lo que la sociedad está gritando, esta sociedad que estamos describiendo está pidiendo a gritos, van a ser llevados puestos. Y van a ser llevados puestos porque van a quedar anacrónicos. Van a ser llevados a una campaña reciente, el Nokia 1100 en la época del iPhone Pro Max 16 o 17 o lo que sea. Y va a quedar anacrónico muy rápido. Y a mí me parece que a esta hipersegmentación, individualización, le viene como anillo al dedo el liberalismo. Porque precisamente es la idea de decir, bueno, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es un marco legal tal en donde tu identidad individual e hipersegmentada esté respetada y nadie te la pueda violentar. Nadie pueda decirte cómo tenés que vivir tu vida. Y tu vida, que vos querés como vos querés, volvemos al ejemplo fácil de la hamburguesa, armada como vos querés, solo la podés definir vos y solo la podés decidir vos. Y entonces lo que debiéramos tender a hacer los legisladores es a legislar para dar las garantías de que vos armes tu hamburguesa como vos quieras. Y yo creo que ese proceso ya está ocurriendo. Digo, en la lógica esta que está bastante de moda de anti-woke, en realidad creo que en el fondo, más allá de algunos procesos que son distintos, que son más reaccionarios, que pretenden imponer otra lógica, ¿no? Una lógica opuesta a la opresiva original,
Pero creo que en el fondo lo que hay es un espíritu liberalizador, ¿no? Como de decir, bueno, no nos rompan las pelotas. Déjennos ser. Claro. Es un viejo lema en realidad. Es el del el puercoespín que dice no ataco, me defiendo, ¿no? Claro. O sea, no me pises. Y si me pisás, me voy a defender. O es la vieja bandera de Gunston de Don't Try on Me, la serpiente, sí. ¿No? Con el fondo amarillo de la época de las colonias de Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí hay un elemento central que es el individuo en el centro de la escena y cómo aceptamos que el otro tiene una mirada distinta y mientras no me invada a mí, yo no tengo por qué invadirlo a él. Okay. Creo que ese es el centro de la escena. Cuando uno mira a nivel años, por ejemplo, el radicalismo, personalmente creo que su principal crisis, como si se quiere su pérdida de confianza hacia el electorado, llegó con De la Rúa. Fue como después de casi 100 años se le dio la oportunidad al radicalismo, gobernó en el medio muchos años de dictadura, vuelve con Alfonsín, es el padre de la democracia, pero se va con una crisis económica y se le vuelve a dar una chance con la alianza en el 2001 y ahí es donde el electorado, si se quiere, creo que le dijo definitivamente no confío en que vos puedas manejar la economía. Eso fueron casi 100 años. El peronismo llega a esa crisis con Alberto Fernández. Te doy una oportunidad, viene Macri, te vuelvo a dar otra oportunidad y definitivamente me estás demostrando por la pandemia, por esto, por lo otro, que no sabes gobernar o no, ya no confío más en vos. 70 años. El PRO nació en 2003, si no me equivoco, llega al gobierno y demás, pero estamos hablando de un periodo de casi 20 y pico de años donde está en esa crisis muy profunda de no sé si quiero volver a confiar en vos. Me da la sensación como que se achica los tiempos y cuando lo veo a Javier Milei ahora que llegó al gobierno de manera meteórica me pregunto cuál es el próximo desafío o cómo si podrás llegar a los 6 años. Obviamente uno confía en la democracia, pero digo, ¿cómo ves este desafío de los partidos en la Argentina? Yo creo que los partidos no existen más no en existen el mundo. Más. No existen más. A nadie le importan. Yo soy vicepresidente del partido. A nadie le importa. A mí no me importa. Pero no me importa porque como tal es una herramienta anacrónica, vieja, antigua. ¿Para qué sirve? Decime vos, no, es que de verdad lo digo, es más una lógica legalista y un impedimento legal o no de la construcción de algo, de decir, bueno, volvemos al mismo punto. Después si vos querés ponerle una etiqueta y decir, bueno, yo soy... A mí me gusta más la idea de pensarnos como ideas que como partidos. Hay algo que dice Milei que me gusta mucho, que lo escuché el otro día, que dijo, no quiero que piensen en mí como en un presidente, ni siquiera como en un economista, quiero que piensen en mí como en una idea. Eso tiene mucha fuerza, porque las ideas tienen mucha fuerza, no los partidos. Los partidos son cosas anacrónicas, encerradas, que no tienen participación prácticamente. ¿Qué porcentaje de la población está afiliada a un partido político? Sí, ¿Qué porcentaje de la población participa de las internas de un partido político? Entonces son lógicas totalmente viejas, antiguas, y que además es una herramienta demasiado vetusta y demasiado pesada, demasiado elefante para un mundo que es mucho más fluido, mucho más rápido, que cambia, que es más efímero. Entonces, el proceso de toma de decisiones, pero nos pasa lo mismo con el Congreso, es una tecnología vieja y hay que admitirlo. Y si no lo admitimos, nos la vamos a estar pegando de frente. Yo le digo el Uber de la política. Digo, a toda actividad le llega su Uber. Sí. A los taxistas le llegó Uber, a las hamburguesas del bodegón le llegó Rappi o le llegó Pedido Ya. A la industria textil le llegó Jane. A la industria textil le llegó Jane. Al periodismo tradicional del canal de... Mi abuelo decía, La Razón lo dice. El diario La Razón. La Razón lo dice. Y si lo decía La Razón, eran palabras mayores. Bueno, hoy estás vos haciendo un streaming que probablemente tiene mucho más impacto que muchísimos de los programas tradicionales o medios tradicionales. Y el Congreso es la misma herramienta vetusta hace más de 200 años. Es una tecnología antigua, obsoleta, que si no lo aceptamos, es como el primer paso es aceptarlo, ¿viste? Como una parte del duelo,
nos vamos a quedar pedaleando en el aire y entonces después no entendemos por qué la gente en la calle nos putea a la política, dice que el Congreso está desprestigiado. Nosotros además, por supuesto, ayudamos porque es un cotolengo, armamos ahí todo un show, ¿no? Entonces armamos unas cosas bárbaras. Pero además la herramienta es vieja. Bueno, así como el Congreso, que tiene comisiones muy largas y que se discute una cosa y la otra y que pasamos a un cuarto intermedio, los partidos son una herramienta vieja. Entonces, a mí me parece que tenemos que encontrar vehículos que sean más ágiles, que nos permitan cambiar más rápidamente la lógica, ¿no? Más dinámicos. Sí, con esto de la idea se me venía a la mente la marcha universitaria. Muchos vieron la marcha universitaria y dijeron, ya está, cae Milei, porque se mezclaban muchos electorados ahí entre el que lo votó o el que no lo votó. Y en realidad es un concepto. Estamos, si se quiere, los que marcharon defendían el concepto de una causa. Una causa puntual. Uh-huh. Que no lo unía a nada que tenga que ver con una partidización. Uh-huh. Porque entonces vos decías, bueno, yo tengo amigos que han ido y que lo votan a Javier. Pero se conmovían con esa causa en particular. Después no importa si era justo, digamos, la causa era justa, pero si estaba bien, estaba mal, si era así, no era así, si en realidad lo que estaba en discusión era otras cosas. Pero lo concreto es que había gente que fue a esa marcha y que lo vota a Milei. Y entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Eso la política tradicional no lo entiende. Porque no entiende que la caja colectivista no funciona más. La caja esta, ¿no? Entonces, fuiste a la marcha universitaria, entonces sos antimileísta. No. Hay que buscar ese electorado. Hay que buscar ese electorado y hay que tratar de hablarle y hay que tratar de compatibilizar y sí transmitir que al final del día, como vos bien decías antes, la democracia al final es como un abuso de la estadística, ¿no? Porque llegás a, bueno, vos querías 20, yo quería 80, partimos por la mitad y nos encontramos más o menos ahí. Y eso es al final del día la generación de consensos. Y a mí me pasa todos los días con las leyes. O sea, es imposible sacar una ley tal como a uno le gustaría. Claro. Lo que uno tiene que hacer es tratar de que esa ley se aproxime lo más posible a lo que uno cree. Pero siempre vas a tener que entregar y siempre vas a tener que negociar. Bien. Últimas dos preguntas sobre coyuntura. La otra vez lo veía en El Destape de Roberto Navarro. Hicieron una nota en un comedor. Uh-huh. Y había una jubilada que la entrevistan y le dice, ¿usted hace cuánto viene a comer? ¿Viste? Por la entrada de la comida. No, yo vengo hace un par de meses. ¿Y a quién votó? A Milei. Y lo sigo respaldando. Y ella empezó a hablar y yo respaldo a Milei. No tengo más nada para decir, pero yo confío en él, me gusta, qué sé yo. Y en El Destape se armó todo un debate de cómo es posible que esta señora que está comiendo ahí apoya a Milei, y como que estaban en esa discusión de qué es lo que ven al respecto. ¿Qué te pasa a vos con la causa de los jubilados y por qué crees que, si bien creo que hay un consenso mayoritario de que se cobra mal y que obviamente necesitan reajustar, no es unas 14 toneladas de piedra lo que está pasando, digamos? Yo creo dos cosas. Lo primero es que el kirchnerismo, en su desesperación de no encontrar un camino, utiliza causas nobles para tratar de vencer no a la sociedad que apoya a Milei, sino a la dirigencia. Es decir, cree que la élite que está desconectada, que está como aislada, que ahí adentro del Congreso, vuelvo a eso, ¿no? O sea, hay un término bastante fuerte que es la idea del palacio. Y a mí me parece muy interesante decirle palacio, porque como en los antiguos palacios es como que ahí adentro quedás aislado y no llegás a escuchar y a sentir lo que de verdad pasa. Cree que tirando esas causas nobles ahí adentro va a lograr entorpecer, convenciendo, ¿no?, a los que estamos ahí adentro, entorpecer el cambio que está llevando adelante el presidente. Y no interpreta que la sociedad está mucho más adelante que esa élite. La sociedad entiende de dónde viene el problema de las jubilaciones mucho más que esa élite. Entonces entiende que el kirchnerismo destruyó las jubilaciones. Entiende que el verdadero problema es que metiste en un sistema a 3 millones de personas por una moratoria, 3 millones de personas que no aportaron y que ahora tienen que recibir una jubilación. Y entonces no hay sistema que aguante. Y además, y ahí volvemos a las herramientas anacrónicas, y el político que diga lo contrario está mintiendo.
porque lo sabe y está mintiendo, los sistemas previsionales en el mundo están rotos. No existen más. Y vos y yo tenemos que saber que ni vos ni yo vamos a poder vivir de la jubilación dentro de 30 años o 40 años o el tiempo que sea. Lo tenemos que saber. Y creo que todos nosotros, nuestra generación lo sabe y lo tiene claro, que ninguno de nosotros vamos a vivir de eso. No nos va a alcanzar porque tenés un sistema que tenés muchos menos aportando que envejecidos, porque tenés un sistema que nos movemos muchísimo en la informalidad, nuestra generación se mueve mucho en la informalidad, y todo eso está ocurriendo, o informalidades relativas. Yo de mis 4 mejores amigos, 2 trabajan para el extranjero y aportan afuera, no aportan acá. Entonces, cuando vos tenés estas lógicas, entendés que esas herramientas son de vuelta, son herramientas anacrónicas, herramientas viejas, y el desafío está en empezar a legislar para esa generación, que es una generación distinta a la generación que, bueno, está jubilada en este momento y tiene estas cosas. Y lo segundo, sobre las toneladas de piedra, me parece que es claro y nítido que las toneladas de piedra era una organización, es decir, había un sistema por el cual unos intermediarios, que eran las organizaciones sociales, le robaban a los que recibían el beneficio social y los condicionaban para ir a ese lugar. Desarmado el sistema siniestro, porque no hay nada más siniestro que robarle a una persona que de verdad lo necesita, se quedaron sin piedras, ¿no? Se les quedó, yo jodo y les digo a los muchachos que están ahí del kirchnerismo en el Congreso, les digo, muchachos, dejen de soñar con el helicóptero porque se quedaron sin nafta. Digo, entonces están al horno y pueden estirarlo, y hoy vamos a tener una sesión que seguramente nos la quieran estirar, pero tiene fecha de vencimiento. Bien. Un pequeño paréntesis. Nunca estuve en el Congreso en una sesión. ¿Se escucha cuando hay marchas y todo eso? ¿Has estado en sesiones cuando hay mucho bullicio afuera? ¿Cómo es eso? Sí, se escucha algo. Se escuchan los bombos, por Ok. ejemplo. Los bombos es algo Porque que no se sé qué escucha. tan en el centro está del Sí. Congreso a nivel estructura, ¿no? No, está medio como en el corazón, ¿no? Sí. de la estructura, pero se escucha. Se escucha. Y en realidad tenemos como ahí los bombos que se escuchan mucho, y lo otro que se escucha mucho son cuando tiran algún fuego artificial, algún petardo, algo de esto, también se escucha mucho. Pero lo cual muchas veces, de vuelta, ¿no? Al Palacio, eso vamos a decirlo mal y pronto, se cagan en las patas. Sí. Digo se cagan porque a mí no me pasa, pero bueno, a mí Lo hay ves. cosas... Sí, no sé, a mí no me siento presionado, qué sé Ok. yo, que la izquierda te movilice 200, 300 personas, que cada vez son menos, y te metan bombo y tiren petardos, la verdad, qué sé yo, que sigan movilizándose. No, Bien. no. Y por último, tu postura sobre esta situación que estamos viendo de los vetos. Ujú. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo pensás que va a avanzar todo? Yo creo que, primero que nada, Milei está gobernando con muy pocas herramientas, digo, un presidente que llegó con 37 diputados y 7 senadores, lo cual también te evidencia cómo el sistema está roto, porque el tipo sacó el 56% de los votos y tiene un 15% de la Cámara de Diputados y un 10% de la Cámara de Senadores, no existe. Y está utilizando todas las herramientas que la Constitución le da, motivo por lo cual me parece audaz y valiente de utilizar, inclusive yo el otro día escribí una nota de opinión en La Nación, que probablemente nadie la leyó tampoco, pero que digo, él utiliza todas las herramientas de la ley hasta el límite de la ley. Y a mí me parece bien que lo haga, porque me parece que él tiene que hacer como hace, que es manejarse dentro de la ley, pero utilizar todo lo que la ley le permite. Y el veto es una facultad del Poder Ejecutivo que está digamos, en la Constitución, el artículo 99, el inciso 3, y me parece que está bien. Y yo creo que el Poder Ejecutivo es el que fija el programa económico, para eso fue votado, administra la cosa pública, el Poder Ejecutivo, no el Congreso, y como tal, bueno, si le quieren romper su programa económico, él tiene que utilizar las herramientas que la ley le da.
Así que a mí me parece bien, me parece audaz, me parece un tipo que le encuentra la vuelta, el agujero al mate, ¿no? Diríamos los que nos gusta tomar mate. Perfecto. No me rompan las pelotas. Si alguien lo quiere conseguir a tu nuevo libro, ¿por dónde puede ser? Cualquier librería. Sí, bueno, es de la editorial Galerna, así que lo pueden conseguir fundamentalmente en las librerías de la propia Galerna, pero si no también está en Jenny, está en Cúspide, creo que en todas las librerías del país. El otro día lo fui a presentar fui a Rosario, fui a presentarlo a Tucumán. Mañana seguramente lo esté presentando, seguramente no, lo voy a estar presentando en Mendoza, en un par de semanas en Córdoba, así que está en todo el país. Y si no, online por la página de Galerna también les llega a la casa. Un libro para dedicar a... Bueno, cada uno se lo puede dedicar a quien quiera. Algunos, como te decía antes, se lo dedican a la pareja y le dicen, toma, te lo dejo en la mesita de luz. No, yo creo que es un libro sobre todo para muchos padres que no saben por dónde encontrarle la vuelta a los hijos, que es un libro para muchos pibes que ayer me escribía uno por Instagram y me dice, che, hola, soy un lector de tu libro, lo acabo de terminar de leer, me dice, y sentía que era un examen psicológico mío. Claro. Mío, o sea, me sentí como totalmente... Porque en el medio hablamos de mil cosas, hablamos de lo que fue la pandemia, claro, hablamos de la política, hablamos de la sociedad, pero también hablamos, por ejemplo, de la salud mental, que es un tema, porque con todo tan efímero, todo tan individual, no tener a quién recurrir, bueno, la ansiedad, cosas que vos podrías calificar como palermitanas, como el FOMO, que es básicamente el Fear of Missing Out, la idea de perderte de algo, ¿no? Es algo que está afectando y fuerte. Fuerte, sí. Porque es la idea, yo digo que el reverso de elegir es abandonar. Entonces cuando nosotros elegimos un camino, abandonamos otros caminos. Y esta es una generación que no quiere abandonar ningún camino. Nada, sí. No se quiere perder de nada. Pero todo eso juega, ¿no? Psicológicamente. ¿Y se lo regalaste a alguno de la famosa casta? ¿Te recibiste algún feedback? No te pido nombres, pero... No, la verdad es que creo que no se lo regalé a ninguno. Creo que no se lo regalé a ninguno. Que lo paguen, claro. Además, viste, no hay plata. Así que hay que hacerse la vida. Creo que no se lo regalé a ninguno. Sí recibí muchos feedbacks. Porque bueno, nada, se quedaron todos muy sorprendidos. ¿Qué pasa generalmente? Los políticos escriben libros y generalmente es un libro contando de su vida, su historia, nada más en volante, a nadie le importás tanto. O sea, no sé, eso lo podía escribir Churchill, qué sé yo. Sí. No, ¿viste? O lo usan para campañas. ¿Sabes cómo voy a usar este clip cuando saque tu biografía, no? Olvídate, va a ser así, me parece muy bien utilizado. Pero... Y el título tiene que ser nada más en volante que hablar de mí. Es así, es un gran, te digo, es buena esa, me gusta. Esa está buena. Y algún día la vamos a sacar, así que va a estar mal. Pero bueno, ya va a ser en el ocaso, entonces a nadie le va a importar tampoco. Sí. A mí tampoco. Y no, pero sí me pasó de muchos que me dicen, che, la verdad me sorprendí porque esperaba un libro típico de la política y no tiene nada que ver. Es un libro sociológico, psicológico, social, que, bueno, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, claro. A mí me interesa, digamos, básicamente me importa mucho más la sociedad que la política, porque creo que en tiempos donde la demanda ordena la oferta y no a la inversa, que esto lo dice muy bien el economista Claudio Zukovicki, lo explica muy bien en términos económicos, en tiempos donde la demanda ordena la oferta, la sociedad ordena la política y no la inversa. Entonces, las élites tienen mucho menos poder y es mucho más interesante estudiar qué está pasando en la sociedad que estudiar qué les está pasando a los políticos. Un placer, Damián. Gracias por venir. El placer es mío y a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recuerda de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.